Hola a todos, bienvenidos a esta clase correspondiente a cuarto medio, el cual vamos a tratar los problemas y desafíos que enfrenta la democracia chilena. El objetivo de hoy y de varias clases anteriores relacionadas con las responsabilidades es asumirnos como miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables de su bienestar. En este ámbito, en esta clase, esta responsabilidad no va a ser individual, sino que va a ser más a nivel macro, en la cual tenemos que enfrentar y buscar soluciones a las grandes problemáticas que tiene nuestro país. A contar de 1990 empiezan a surgir grandes cambios a nivel político, social y económico gracias a la implementación de las ideas neoliberales. Cuando hablamos de las ideas neoliberales, estamos hablando de que el Estado pierde injerencia en la economía y los sectores privados empiezan a controlar el mercado, estableciendo parámetros de eficiencia por sobre la burocracia estatal. Por lo tanto, durante gran parte de la década del 90 hasta el día de hoy, el neoliberalismo ha sido como la doctrina dominante al nivel económico. Eso también conlleva a la incorporación de la economía chilena a la globalización, que serían los parámetros económicos, sociales y culturales que imponen los países del norte al resto del mundo. Y eso se consolida a contar de la década de los 90. Uno de los elementos clave de esta globalización económica es el desarrollo de una cultura del consumo, con la proliferación de centros comerciales al estilo norteamericano como los malls, los shopping y la implantación de modelos culturales generalmente orientados hacia un cierto sector de la sociedad, especialmente las clases medias, las clases altas y generalmente, ojo, los grupos de edad también son beneficiados por la globalización, los jóvenes, por ejemplo. Ese sería como el grupo en la cual la globalización llega fuerte, y obviamente son los mayores consumidores, especialmente el segmento teenager, desde los 12 años en adelante, hasta el sector millennial, que serían 27, 30 años, sería como dentro de ese rango de consumidores de tecnología, de productos, de moda, vestidos, consumos musicales. Ese sería como el grupo fuerte. Pero los beneficios de la globalización a través de la cultura del consumo y del acceso a productos, bienes y servicios también han conllevado problemas como la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres y además también la brecha digital. Amplios sectores de la población tienen acceso a los medios tecnológicos, saben manejar tecnología, tienen alfabetización digital. En cambio, los grupos de edad más avanzada, la tercera edad, no todos, sino que un cierto porcentaje manejan esas tecnologías, pero la mayoría es analfabeta digital. Por ende, para enfrentar las necesidades de la economía moderna, que implica en este caso la digitalización de todos los servicios, tienen problemas. Entonces, automáticamente ya estás hablando de una tendencia a la desigualdad y a la exclusión. Dentro de los grandes desafíos que ha enfrentado la sociedad chilena a partir de 1990 en adelante, vamos a destacar varias, pero en este caso vamos a ver tres. La violencia en la sociedad chilena, la pobreza y desigualdad y los derechos de las minorías. Las otras temáticas las vamos a ver en la siguiente entrega. Vamos a empezar primero con la violencia en la sociedad chilena, y en este caso lo vamos a definir de la siguiente forma. Cuando hablamos de violencia nos estamos refiriendo a interacciones que se dan a nivel social, el cual involucra a individuos y a sujetos colectivos. Por lo tanto, estas expresiones de violencia reflejan la incapacidad a nivel macro, tanto desde la familia como de la institucionalidad, para solucionar los conflictos de manera pacífica, facilitando la imposición de ideas a través de la fuerza. En este caso, en Chile, vamos a destacar tres tipos de violencia. Perdón, sería la violencia social, la violencia escolar y la violencia intrafamiliar. En el caso de la violencia social, generalmente se da en el espacio público y enfrenta a distintos segmentos sociales. Según los especialistas, la violencia es producto de las condiciones estructurales de la sociedad chilena, el cual existen aspectos de desigualdad, exclusión y marginación. Por lo tanto, la violencia social sería una violencia de clase. Y eso se ha manifestado en el último tiempo con el estallido social. En cambio, la violencia escolar generalmente se da en el escenario educativo y su principal manifestación sería el bullying o matonaje escolar, que también conlleva a diversas interpretaciones, especialmente muchos dicen que la persona que hace bullying también es víctima, más víctima incluso que la persona afectada por el bullying.
En este caso, el bullying se entiende de diversas formas, especialmente se concentran en diversos sectores, digamos, de la evolución o del proceso escolar, en el cual se da más en la educación básica que en la educación media, le ejercen más los hombres que las mujeres, e incluso los niveles de violencia se dan más violencia física en los varones en el caso del bullying, pero las mujeres ejercen bullying psicológico. Es un tema muy interesante, ya que el bullying psicológico genera más efectos en la autoestima del adolescente que está en proceso de formación. Y por último, el bullying no es un fenómeno concentrado en un sector social, es transversal a todas las clases sociales. Son víctimas las personas que estudian en colegios públicos, como en colegios particulares subvencionados o colegios privados. Otro ejemplo de violencia que existe en nuestro país sería en este caso la violencia intrafamiliar. En este caso, la violencia intrafamiliar se da dentro del núcleo familiar y se afecta principalmente a mujeres y niños. Aquí destacamos varios tipos de violencia dentro de la familia, en la cual destacamos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Con respecto al tema de la pobreza en Chile, que esa es otra temática o otro desafío que frente a la sociedad chilena, tiene mucho que ver con la implantación del modelo libre mercado y tiene que ver también con un tema que no ha sido superado 100% en Chile, porque cuando nuestro país va bien económicamente, la pobreza como en ciertos aspectos disminuye, incluso se invisibiliza, pero cuando la crisis económica aparece, la pobreza se manifiesta más cruda que nunca. Pero si lo comparamos con otros periodos históricos, la pobreza en sí tiene una tendencia a la baja, solamente que las crisis económicas hacen un repunte. Y eso es lo que vamos a ver a fondo. Cuando hablamos de la pobreza en Chile, ¿cómo se mide? Se mide a través de la encuesta CACEN. ¿Qué es la encuesta CACEN? Es la encuesta de caracterización socioeconómica. Se aplica cada cierto tiempo en Chile, cada 3 años, y genera una radiografía de la realidad chilena a nivel de la pobreza. Por lo tanto, dentro de esta radiografía que el Estado hace de la pobreza en Chile, se subdivide en dos tipos, pobreza propiamente tal y la extrema pobreza. En el caso de la extrema pobreza, o la indigencia también, lo vamos a mencionar acá, cuando hablamos de indigencia nos estamos refiriendo a las personas que ya están en situación de calle. Estamos hablando que el ingreso por persona es inferior al mínimo requerido para la satisfacción de las necesidades nutricionales de un individuo. O sea, la persona que está en extrema pobreza ya tiene problemas para conseguir comida, lo que afecta a su desarrollo nutricional. Para medir la línea que marca la persona que está en la pobreza con la extrema pobreza, es la persona que está en la extrema pobreza tiene que tener un ingreso mensual por persona que sea inferior al costo de una canasta básica de alimentos. Si es inferior al valor a lo que cuesta una canasta básica de alimentos, pasa a ser una persona indigente. Y según CACEN, las personas que están, el porcentaje de personas que están en condición de indigencia o pobreza extrema sería de 2,8%. En el caso de la pobreza propiamente tal, para medir la pobreza aquí en Chile, se define que el ingreso por persona debe ser inferior al mínimo requerido para la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, por ejemplo, salud, alimentación especialmente, y en este caso que la persona no sea capaz tampoco de comprar algunos productos o de algunos servicios. Por lo tanto, en este caso las necesidades nutricionales ya son satisfechas, pero faltan los otros tipos de necesidades, que serían la necesidad de comprar productos, de comprar bienes y servicios. Eso sería la parte que falta. Para medir esa línea de pobreza, el ingreso mensual por persona debe ser inferior a 2 canastas básicas para los sectores urbanos o una canasta y 3/4 en los sectores rurales, o sea, 1,75. Si esa persona, ese ingreso es inferior a esas cantidades, pasa a ser pobre. En cambio, para CACEN establece que el porcentaje de población que está en condición de pobreza es de un 14,4%. Comparado con la población chilena, igual es alto. Estamos hablando de más de, más de 1 millón de personas que están en condición de pobreza en nuestro país. Si ustedes se fijan en el gráfico que está acá presente, es una evolución de la pobreza y la extrema pobreza en Chile desde el año 90, 1990 hasta el 2017, hemos tenido igual una disminución considerable.
destacando solamente que en los tiempos de la dictadura, cuando termina la dictadura en Chile, en 1990 la pobreza estaba en un 68% y la indigencia estaba en un 47,7%. A contar del fin de la dictadura hasta comienzos de la década del 2000, existió una disminución de los niveles de pobreza e indigencia, debido a que mejoró la calidad de vida de las personas, hubo mayor cantidad, aumentaron los sueldos, la gente encontró trabajo, hubo una estabilización económica. Pero a contar desde 1998, lo marco acá, hasta el 2002, 2003, aquí hubo una crisis económica. Por ende, lo que se logró ganar, hubo un repunte de la pobreza y la indigencia debido a la crisis económica más conocida como la crisis asiática, que hizo que la pobreza y la indigencia aumentaran. Pero nuevamente volvió a bajar hasta los niveles del 2017, que fueron en pobreza un 6,3 y un 2,3%. Ignoramos qué va a pasar con los resultados de CACEN para el año 2020-2021. Pueden ser que aumenten o disminuyan, no sabemos. Acuérdense que la pobreza en estos periodos se agudiza más. Con respecto a la desigualdad en Chile, normalmente se da de que mientras disminuye la pobreza, las brechas de ingreso son más fuertes. Y eso se da mientras la economía está en mejor condición. Y si hay crisis económica, aumenta más todavía. Por lo tanto, han habido varios cambios dentro de la desigualdad en el último tiempo, pero no solamente la desigualdad de brecha económica, sino que también la desigualdad de acceso a servicios. Por ejemplo, existe una salud tanto de primera como de segunda categoría. Tenemos una educación para ricos, una educación para pobres. Si yo no entro en las universidades tradicionales, puedo estar en las universidades privadas. Existe también ese tipo de desigualdad. Incluso para acceder a cargos políticos tú tienes que haber estudiado en un cierto tipo de colegio o un cierto tipo de universidad. Por lo tanto, existe también una desigualdad estructural en la cual una élite monopoliza esa desigualdad y evita que el resto entre. Incluso hasta para encontrar trabajo o empleo en Chile, empleos buenos de calidad, automáticamente te aplican la desigualdad. Por ende, para solucionar ese tema, existen dos visiones de cómo enfrentar la desigualdad en nuestro país. La primera establece que el Estado debe establecer una política activa de redistribución del ingreso. ¿Qué significa redistribución del ingreso? Que la riqueza sea repartida en partes iguales. ¿A través de qué? Del fortalecimiento de los impuestos, especialmente los impuestos a los súper ricos, el aumento del salario mínimo y el aumento del gasto público. En cambio, los sectores que son más neoliberales, que creen en el libre mercado, establecen que el principal mecanismo para atenuar la desigualdad sería el crecimiento económico, ya que aumentaría los empleos y el salario. Por lo tanto, el Estado, ¿qué haría? Sería supervisar o promocionar la inversión privada y promocionar que se mejore la gestión de las políticas públicas. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de una mayor participación del mercado, cosa que hasta el momento una de las dos paradigmas está en crisis. Sería en este caso, ¿cuál de los dos? Todos sabemos que la segunda opción estaría en cuestión, estaría siendo cuestionada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se mide en este caso la desigualdad en nuestro país y tiene que ver mucho con los ingresos de acuerdo al decil. El decil sería un grupo estadístico el cual plantea un cierto ingreso. Por ejemplo, el decil número 1, que serían los sectores de más bajo ingreso, tiene un ingreso promedio de 41.000 pesos. Por lo tanto, si se junta o se compara con un mismo decil, el aumento no sería notorio, sería solamente de 1, por lo tanto no habría cambios. Pero si lo comparamos con el decil 5, que está al medio, que gana este sueldo promedio, su diferencia sería solamente 5 veces. Pero si lo comparamos en este caso con el decil 10, que tiene este sueldo, 1.889.000 pesos, la diferencia sería de 45 veces. Por ende, aquí estamos hablando de que mientras más ingreso medio tengas por grupo social, la brecha aumenta considerablemente. Y eso es una explicación de los grandes problemas de desigualdad que tenemos en nuestro país en la actualidad. El tercer tema que vamos a enfocar acá sería los derechos de las minorías. A contar de la década del 90 ha existido cambios importantes con respecto a las minorías en nuestro país, pero vamos a ver primero qué significa el concepto minoría.
En este caso, el concepto de minoría es una categoría utilizada por las ciencias sociales para referirse a sectores numéricamente que son pequeños y que presentan alguna característica distintiva respecto del conjunto total de integrantes que componen una sociedad o comunidad. Por lo tanto, ahí estaría marcando un elemento distintivo. ¿Cuál sería este elemento distintivo? Sería un sustrato cultural, étnico, religioso, sexual o de otro tipo. Aquí en este caso vamos a ver tres ejemplos, los cuales han tenido cambios diferentes a lo largo del tiempo. Y vamos a destacar a los pueblos originarios, a los inmigrantes y a la comunidad LGBTI más Q. En el caso de los pueblos originarios, ellos han ejercido una lucha muy fuerte para tener un reconocimiento constitucional. Hasta 1990, el Estado chileno no reconocía a los pueblos originarios, solamente los reconocía en su condición de chilenos, los anulaba como pueblo originario. Pero a contar de 1992 con la ley indígena, recién los rescata o los respeta como etnia, que es un concepto ya un poco superado por la historia, el cual nos referimos a un grupo culturalmente diferente al del Estado chileno. Pero los pueblos originarios no quieren ser considerados etnia, ellos quieren ser considerados como un pueblo-nación, el cual es más amplio el concepto, ya que ellos exigen un respeto a su identidad cultural, no solamente a su diferenciación racial. Aquí ya estamos hablando, por ejemplo, que el mapudungún, el aymara, el Rapa Nui sean considerados idiomas cooficiales, cosa que aquí en Chile no existe. O sea, aquí nadie sabe mapudungún, excepto que seas mapuche, y en este caso, lamentablemente, la educación chilena, aquí en nuestro país, no reconoce ese idioma y no se enseña. Por lo tanto, ahí tenemos un grave problema. Los pueblos originarios exigen, en este caso, respeto por su identidad cultural. Además, también exigen un aumento de grados de autonomía política, que ellos puedan tomar decisiones en sus territorios, en sus espacios que son propios como pueblo-nación, y además también exigen la restitución de las tierras ancestrales que fueron usurpadas en procesos históricos anteriores. Especialmente se da este caso en los mapuches en la Araucanía. En la Araucanía, ese territorio fue incorporado en el siglo XIX al Estado chileno, perdón, y los mapuches exigen que se les devuelvan esas tierras que fueron usurpadas por guerra y posteriormente por concesión a colonos o empresas forestales. En el caso de los inmigrantes, nuestro país, chicos, en el último tiempo se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, especialmente de países limítrofes o del subcontinente, siendo en este caso la comunidad venezolana la más numerosa que tenemos, junto con los, los peruanos y los colombianos. Eso ha generado desafíos a nivel social y a nivel cultural también para una adecuada integración, especialmente con las minorías que son haitianas, que también hay una brecha especialmente en el tema del idioma, porque ellos hablan Kroll y obviamente nosotros no manejamos ese idioma y ha habido como una especie de impacto cultural, especialmente con el inmigrante haitiano. Hasta hace un tiempo, aquí en Chile no estábamos acostumbrados a ver población afrodescendiente. Incluso negamos la existencia de afrodescendientes a nivel local. Recién en el año 2019 se reconoce la existencia de una comunidad afrodescendiente chilena 100%. Pero hasta en ese sentido tenemos que superar dichas trabas a nivel cultural que tenemos como país. Y la otra comunidad, chicos, tiene que ver con la comunidad LGBTI más Q. En este caso, esta comunidad tiene una doble instancia. Primero, representa una orientación sexual, pero además también una identidad de género diversa. Cuando hablamos de comunidad LGBTI más Q, nos estamos refiriendo a la comunidad lesbiana, bisexual, gay, transexual, intersexual y queer. Aquí hablamos, en este caso, de dos opciones, una orientación sexual y una identidad de género. Desde la década del 90 que ha existido una lucha por considerar a dicha comunidad como una minoría que requiere tolerancia, respeto y aceptación por parte de la mayoría nacional, en la cual ha tenido también conflictos muy fuertes con muertos incluso por lograr ser reconocidos como tales. Y a la larga se ha impuesto con el tiempo el respeto a la diversidad sexual en todos los ámbitos, pero ha sido muy, digamos, un camino muy tortuoso porque todavía existen ciertos grupos que los rechazan por su condición y especialmente serían los grupos religiosos y los grupos ultraconservadores. Los últimos acontecimientos en los cuales la comunidad LGBTIQ ha sido como más destacada fue a través de sus exponentes como Daniela Vega, que es una actriz transexual que recibió el Oscar con la película Una Mujer Fantástica.
Ella ha sido como el objeto de diversos ataques por parte de los grupos conservadores, lo que ha significado que la sociedad chilena, en vez de hacer eco de esas visiones ultra reaccionarias, ha aceptado y ha defendido a Daniela Vega, y obviamente la ha destacado más a través de las redes sociales. Por lo tanto, últimamente han habido cambios a favor de la comunidad LGBTI más Q por sobre las otras comunidades. Ha habido mayor aceptación social. Incluso a nivel legal, se les ha reconocido a través del matrimonio igualitario y al reconocimiento del sexo registral, la cual la persona debe ser conocida a través de su nombre social. Como síntesis, y aquí la idea es terminar esta clase. No olvidemos que los desafíos de la democracia se han puesto de manifiesto en el último tiempo y se han articulado diversos proyectos de solución a nivel institucional y de la sociedad civil. Por lo tanto, estos desafíos han estado presentes, pero se ha intentado buscar soluciones. Más todavía con el estallido social y con la exigencia por parte de la sociedad civil a que se generen estos cambios para lograr una sociedad un poco más igualitaria. Uno de estos elementos que no debemos olvidar es que la violencia, que también conllevan estos procesos de cambio, es producto de la incapacidad que tienen las instituciones, tanto el núcleo familiar como las instituciones educativas y estatales, para solucionar los conflictos de manera pacífica, predominando generalmente la imposición de la fuerza. La idea es no naturalizar estas realidades, sino que buscar que el Estado establezca leyes para frenar la violencia y buscar sanciones ejemplificadoras, especialmente en los conceptos de violencia intrafamiliar. No olvidemos, chicos, el impacto mediático de cómo se ha enfrentado un tema de violencia intrafamiliar en el caso de Ámbar, en la cual la prensa literalmente se metió con morbo en su muerte y su realidad previa, a cómo lo enfocó con Nanito Calderón. Eso no olvidarlo. Además también, pese al crecimiento económico presente en el actual modelo, subsiste la pobreza como un factor que requiere de una atención preferente y urgente por parte de la sociedad y el Estado. En el último tiempo siempre la pobreza ha disminuido, pero solamente cuando la economía mejora. Pero si nos fijamos, últimamente ha resurgido la pobreza con motivo de las crisis económicas que estamos viviendo tras el estallido social y tras la pandemia, más las contradicciones del modelo. Y el tema no es eliminar la pobreza, es difícil enfrentar este tema, solamente que el Estado enfoque los recursos para mejorar las condiciones de vida de la población, incluso hasta recalcular cómo se mide la pobreza en este país, porque incluso hasta los cálculos de la pobreza son medios engañosos. También es necesario generar un mejoramiento de la brecha de ingresos para que haya menor desigualdad, porque no solamente existe una desigualdad económica, sino que también existe una desigualdad multidimensional, desigualdad de acceso a las oportunidades, desigualdad de acceso al trabajo, desigualdad incluso hasta de género. Las mujeres ganan menos que los hombres. Todos esos son elementos de desigualdad que están presentes en la sociedad chilena y que es urgente en este caso que el Estado tome carta en el asunto o el mercado tome carta en el asunto para solucionar el problema. Pero en esta crisis ya sabemos que el Estado es el que tiene que ver este tema, no el mercado. Y por último, en Chile coexisten múltiples minorías y el respeto a ellas representa una exigencia para una sana convivencia social. Un país que no reconoce a sus pueblos originarios, no reconoce el aporte de los inmigrantes o no reconoce el aporte de los grupos que son de la diversidad, tanto cultural, sexual o de identidad de género, no puede ser una sociedad moderna, no puede ser tampoco una sociedad inclusiva, porque muchos dirán, ah, pero el lenguaje inclusivo, el TODES, ya, es válido. Es más válido que el lenguaje inclusivo a través del braille o del lenguaje sordomudo. Todos los lenguajes son válidos, aunque obviamente los sectores oficiales digan una cosa o establezcan parámetros. Todas las diversidades deben ser respetadas, no deben ser excluidas. Y eso es para terminar la clase. No olviden, chicos, revisar el texto del estudiante, páginas 97 a la 103, y revisar esta primera parte de puntaje nacional, que es la clase número 12, los desafíos de la democracia en Chile. Rico saber de ustedes, muchachos, esperemos vernos en otra oportunidad, y la próxima clase lo veremos con mayor detalle y veremos otras temáticas. Nos vemos, chao.